En este video de mi canal te enseñaré cómo todo lo que has oído de cómo quitar un pensamiento incorrecto lo vas a poder lograr. Soy Vivian Cheja y voy a hablar del desplazamiento. Fíjense, les digo que esto nos tenían que haber enseñado a los 9, 10 años y demás, y son cosas que verdaderamente todavía no sabemos y no sabemos cómo hacer. Hemos oído muchísimo de la ley de atracción, de piensa positivo, de piensa lo correcto, de la ley de causa y efecto, karma, todas esas cosas y suenan muy bien, pero la verdad es que muchas veces lo que nos hacen falta son las técnicas para poder lograrlo. Y entonces hoy te voy a dar una técnica que para mí es la más importante de la práctica mental. ¿Ok? Es la más importante cuando yo les digo, miren, hay muchas herramientas para la práctica mental. Unas son las líneas de aplicación, las afirmaciones, la respiración, la visualización, la meditación, todas ellas, y enseño todas estas técnicas y me encanta, pero la más importante es la que te voy a enseñar hoy. La mente no puede sostener dos pensamientos a la vez, o escoge uno o escoge el otro. ¿Ok? Entonces, como no puedes sostener dos pensamientos a la vez, cuando yo estoy sintiendo un pensamiento incorrecto, lo que voy a hacer es desplazarlo. Hasta han habido hasta telenovelas con cancelo, 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 y eso está bien, pero de que lo llenas, la mente no se puede quedar vacía totalmente. Entonces, tenemos que plantear algo diferente para poder hacerlo. Entonces, cuando nosotros tenemos estos, ¿qué es un pensamiento correcto y qué es un pensamiento incorrecto? El pensamiento correcto es un pensamiento que nos trae armonía. Acuérdense que todos los pensamientos causan un circuito, o sea, si yo sostengo un pensamiento por mucho tiempo, me llega una emoción y la emoción es lo que vibra y con lo que voy a hacer correspondencia y de ahí es el tipo de experiencias que voy a generar. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento que me crea discordia o que no está alineado con mi deseo, pues es un pensamiento incorrecto. En otra ocasión hablaré de este planteamiento de deseos y demás. Simplemente es, no sé, quiero comprarme una casa y empiezo, no, pues es que está muy difícil, ¿quién me va a dar un crédito? ¿Cómo va a estar el asunto? No sé cómo le voy a hacer y demás. Bueno, eso es lo que tenemos que desplazar. Y nosotros ganamos muchísimo con la ley de la proporción. Nosotros siempre pensamos que tenemos que, cuando nos metemos a este mundo, que debemos controlar el 100% de nuestros pensamientos. Yo les digo que si alguien les dice eso, corran, porque es imposible, no vamos a poder generarlo. Entonces, si es la ley de la proporción, es una balanza, ¿con cuánto ganamos? Con 50.001 o con 51 o con lo que sea, pero yo les digo un 60 para estar tranquilos, para no estar justo en el limbo de que estoy pensando correcto o incorrecto y qué es lo que estoy haciendo. Cuando nosotros hablamos de esta parte de pensamiento correcto, este, como les digo, tiene que estar alineado. Mi deseo está acá y mis pensamientos están allá, entonces no estamos alineados. Necesitamos alinear esta parte para que empecemos a manifestar lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo desplazo? O sea, si yo ya tengo un pensamiento, ya sé lo que es un pensamiento incorrecto, ¿cómo le hago para tener un pensamiento correcto? Lo primero es hacernos conscientemente consciente de que ese pensamiento no nos está llevando a donde queremos llegar y que es mi ruta, es mi herramienta para llegar. O sea, nosotros tenemos, yo siempre les digo coloquialmente que tenemos un gran almacén en donde ya existe todo lo que queremos, todo absolutamente ya existe ahí y que mi forma de llegar a él y de llenarlas, de poner las cosas al carrito es a través de mi pensamiento, obviamente generando la emoción. Por eso la ley de la proporción me ayuda a que mientras más pienso en algo, es más fácil que yo llegue a sentir eso que tanto quiero. Entonces, ¿cómo desplazamos? ¿No? Entonces, muchas veces me dicen, Vivian, tengo pensamientos catastróficos, o sea, de repente me llegan estos pensamientos y no me puedo salir de ellos y demás. Entonces, me estoy yendo al lado extremo y ahí es como les digo, pónganse a brincar, échense agua, dense un pellizquito, lo que sea necesario para salir de esta situación. Esta situación que no es conveniente ni para generar las emociones que quieres generar, ni para plantear los deseos o manifestar los deseos que estás teniendo. Les digo que les enseño a ser convenencieros. ¿Convenencieros en qué? En el bien. Convenencieros para poder lograr una situación desde el más alto bien, ¿no? Que se alinee y que se piense junto con tu pensamiento.
Entonces, cuando nosotros tenemos estos pensamientos catastróficos y me echo agua, salto y demás, neurológicamente y fisiológicamente cambia mi química. Y con eso empiezo a abrir otras rutas neuronales en donde yo puedo hacer que transiten por ahí mis pensamientos correctos. Decía Einstein del concepto de locura, que locura es tratar de obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y entonces, si yo tengo siempre los mismos tipos de pensamientos, yo no entiendo cómo podríamos siquiera pensar que voy a tener otro tipo de experiencias. Entonces, bueno, pues eso es cuando son pensamientos catastróficos, pero por ejemplo, un ejemplo de quiero comprar una casa y empiezo, qué difícil, en ese momento esto hago, desplazar. Y empiezo a decir, para mí todo es fácil, estoy feliz y agradecido ahora que tengo la casa de mis sueños, esto es lo que deberíamos de generar y de hacer. Y ahí es donde empieza la importancia del desplazamiento y entender que como la mente no puede sostener dos pensamientos a la vez, voy a decidir cuál pensamiento me voy, cuál es el correcto. Y ya les dije, ¿cómo entiendo cuál es el correcto? El que me cause una sensación de armonía y no una sensación, inarmónica en donde no está alineado con mi pensamiento. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y yo les recomiendo que tengamos nuestro escrito por qué voy a desplazar. Y otra de las cosas más importantes que hay es que, por ejemplo, digo, el proceso de desplazamiento completo tendrá que ver con una situación de que sea inversamente proporcional a lo que estoy pensando. Por ejemplo, quiero mi casa, ay no, qué difícil es, ¿no? Y como la mente, nosotros tenemos 70,000 pensamientos al día y como la mente no se puede quedar vacía, totalmente vacía, no importa por lo que le esté supliendo. O sea, no tiene que ser un pensamiento específico y concreto de la casa que quieres comprar, sino lo que quiero es ocupar esta mentalidad y estos 70,000 pensamientos correctos, incorrectos o los pensamientos que tenemos al día por algo correcto. Entonces puedes empezar a decir, yo soy un éxito en todo lo bueno que hago, todo está en el bien, solo el bien es real, solo el bien viene a mí y a los míos, todo es fácil para mí, todo fluye para mí. Y con eso, cuando yo ya empiezo a tener este tipo de pensamientos, pues la sensación se va generando y así hago correspondencia con el tipo de deseo que estoy planteando. Aquí lo más importante es que entendamos que no es el deseo en sí, sino en quién nos convertimos nosotros al cumplir ese deseo. ¿Qué tipo de características tenemos? ¿Qué tipo de situaciones vamos a vivir y demás? Y como la mente es atemporal, tenemos que ya pensar que somos esa persona. Y la forma de hacerlo, con la técnica más importante, es con el desplazamiento. Es decir, que si traen un pensamiento incorrecto, en ese momento háganse conscientemente consciente y llénenlo con un pensamiento correcto. Cualquier duda aquí abajo y me da mucho gusto saludarlos. De nuevo soy Vivian Cheja y gracias por estar en mi canal.